Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comenzamos el espacio de las noticias del día, miramos ya a la actualidad, repasamos la última hora y ponemos el foco de nuevo en el Líbano. Ojo porque se producen nuevos ataques masivos por parte de Israel, ha cambiado su punto de mira. Lo fija ahora en Beirut, en la capital del Líbano, donde decenas de miles de personas están huyendo en estos momentos. Pueden ver en las redes sociales imágenes de caravanas, la gente huyendo en sus vehículos ante lo que amenaza ser un nuevo conflicto, una nueva escalada con Israel. Como decimos, decenas de miles de personas huyendo en estos momentos en los que además hay bombardeos en Líbano. Se habla del cuarto ataque desde el inicio de la guerra por parte de Israel en el Líbano. Las autoridades hablan de que decenas de miles de personas huyen debido a las atrocidades israelíes. Precisamente las FDI están anunciando que por cuarta vez desde el comienzo de la guerra afirman haber llevado a cabo un ataque aéreo en la capital libanesa de Beirut. Se describe el ataque como selectivo y se dice que se van a proporcionar más detalles más adelante. El portavoz de las FDI admite que ahora tienen en el punto de mira a Beirut. Según un informe inicial, las FDI han llevado a cabo un ataque selectivo en Beirut, precisamente en la capital del Líbano. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insta al pueblo del Líbano a alejarse del peligro ahora. De momento, lo único que se sabe es un ataque aéreo por parte de Israel en suburbios del sur de Beirut. Ojo, porque además están confirmando en estos momentos que podría haber terminado con la vida de un nuevo alto cargo de Hezbollah. Hablan de Ali Karari. Se desconocen sus destinos por este momento, pero uno de los objetivos de este ataque por parte de Israel es el alto líder de Hezbollah, Ali Karaki. Por su parte, las FDI afirman que Hezbollah ha lanzado hoy unos 165 cohetes desde el Líbano hacia Israel. La mayor parte de los disparos de cohetes tuvieron como objetivo zonas del norte de Israel, incluida la zona de Haifa. Al menos 10 proyectiles de largo alcance fueron disparados hacia asentamientos de Cisjordania, a más de 100 kilómetros de la frontera con Líbano. Precisamente en Líbano, su gobierno ha anunciado este lunes que ha activado por completo un plan nacional de emergencia para asistir al número considerable de personas que se están desplazando en diferentes zonas del Líbano tras los bombardeos masivos de Israel contra el sur y el este del país, que han dejado al menos 182 fallecidos. La última cifra ya iba en torno a las 270 personas. El anuncio se produjo tras la reunión del Comité Nacional de Coordinación de Respuesta a Desastres y Crisis, en la que se discutió la nueva situación y los recientes ataques, especialmente contra los civiles y las áreas pobladas cerca de pueblos y ciudades en el sur y en el oeste del país mediterráneo, es lo que muestra un comunicado gubernamental. Asimismo, indicó que el gobierno está haciendo un seguimiento de las cifras de personas desplazadas y también realizando un censo de población carentes en el Líbano desde hace décadas para poder proporcionar la respuesta adecuada. Miramos precisamente en Líbano. El Ministerio de Salud libanés ha informado este lunes en una última actualización que el número de muertos en los ataques israelíes ha aumentado hasta las 274 personas, con al menos 727 heridos. El Ministerio indicó que entre las víctimas hay niños y trabajadores de emergencia. Israel anunció hoy que llevaría a cabo una segunda ronda de ataques aéreos contra el Líbano, dirigidos contra casas que contengan armas de Hezbollah. Dio a la población de las aldeas de la región libanesa de Bekaa 2 horas para evacuarlas antes de que comenzaran precisamente estos ataques. El ejército israelí ha advertido este lunes a los ciudadanos de Líbano que se alejen de los edificios usados por Hezbollah para almacenar armamento, ya que pronto lanzarían una serie de ataques en el país contra objetivos de la milicia. Decían que en las últimas horas han detectado planes de Hezbollah para atacar a los ciudadanos del Estado de Israel. El ejército comenzó a atacar hace una hora. Dicen además que en un futuro cercano van a atacar objetivos terroristas en Líbano para eliminar las amenazas. Es lo que manifestaba en rueda de prensa el principal portavoz castrense, Daniel Hagari. Y precisamente mirando a lo que acontece en Oriente Medio, volvemos a poner el foco en Netanyahu, en Israel. Un ataque con misiles de largo alcance lanzado desde el Líbano ha provocado la activación de las sirenas antiaéreas en diferentes localidades de Cisjordania, incluidos los asentamientos israelíes de Kamei, Sanron y Ariel. Se trata de la primera vez desde el 8 de octubre del año pasado que se utiliza este tipo de armas en un ataque efectuado contra Israel desde territorio libanés. Entre tanto, las sirenas también se activaron en numerosas localidades de la Baja Galilea, partes de la ciudad de Haifa y sus alrededores, y en varias localidades de la zona del Monte Carmelo. Previamente, esta jornada, Hezbollah reivindicó un ataque con misiles Fadi 1 y Fadi 2 de alcance medio contra la base aérea israelí de Ramat David, situada al sureste de Haifa, así como lanzamientos contra los complejos industriales militares de la compañía Rafael en la zona de Zobulón y otros blancos militares en el norte de Israel.
El secretario adjunto de Hezbollah, Naim Qasem, ha anunciado este domingo que ha entrado en una nueva etapa denominada batalla abierta de ajuste de cuentas con Israel. Asegura que el país hebreo morirá aterrorizado como resultado de los planes que el movimiento está preparando. El secretario adjunto de Hezbollah proclamó el arranque de esta nueva fase en un discurso ante miles de personas que se congregaron en Beirut. Además, también hablan de la ofensiva que lanzó el pasado viernes Israel contra Líbano. Precisamente Hezbollah, que asume la responsabilidad del lanzamiento de cohetes hacia el norte de Israel en la última hora. En un comunicado dice que lanzó docenas de cohetes contra bases militares cerca de Safed, así como contra una instalación perteneciente a la empresa de defensa Rafael cerca de Haifa. Según la FDI, en estos ataques se lanzaron unos 35 cohetes. Y mientras tanto, en Estados Unidos, Joe Biden ha dicho esta madrugada que está preocupado por el aumento de las tensiones en Oriente Próximo y que su administración está haciendo todo lo posible para evitar que estalle una guerra más amplia en la región. Decía esto ante la escalada en Líbano por el repunte de los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah en el marco de la ofensiva israelí contra la franja de Gaza. Precisamente Israel, que vuelve a amenazar, dice que lo que Hezbollah no ha entendido con la fuerza lo entenderá con más fuerza. El Canal 12 cita a un alto funcionario de Israel que declara que lo que Hezbollah no ha entendido a través de la fuerza lo va a entender a través de más fuerza. Sigue el cruce de declaraciones, también el cruce de ataques entre Israel y Hezbollah. Hablan ahora de que el foco está puesto en Beirut. Mientras tanto, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano ha expresado este lunes su profunda preocupación por la escalada de violencia en el sur del Líbano, donde los ataques contra civiles podrían constituir crímenes de guerra en medio de los recientes bombardeos y ataques israelíes contra miembros de Hezbollah con explosiones masivas de dispositivos de comunicación. El jefe de misión, Haroldo Lázaro, ha estado interactuando activamente con funcionarios israelíes y libaneses, subrayando la urgente necesidad de reducir la tensión. La misión instó a un compromiso renovado con la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU. Pidió diplomacia para evitar una mayor devastación y estabilizar la región. Según informes de las autoridades libanesas, al menos 274 civiles han muerto y 1024 han resultado heridos en los ataques israelíes en el Líbano. Por su parte, China ha instado a sus ciudadanos residentes en Israel a que abandonen el país lo antes posible, en medio de las tensiones que mantiene con Hezbollah, que han generado una situación de seguridad grave, compleja e impredecible. Dice China que la situación en la frontera entre Israel y Líbano es extremadamente tensa, con frecuentes conflictos militares. La situación de seguridad en Israel sigue siendo grave, compleja e impredecible, es lo que afirmaba la embajada china en Israel en un comunicado. Instaba a los ciudadanos chinos residentes en Israel a que regresen a sus hogares o se trasladen a zonas más seguras lo antes posible. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Yang, confirmó este lunes en rueda de prensa esta actualización consular y comentó que es responsabilidad ineludible de China salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos en el extranjero. También miramos de nuevo al primer ministro israelí. Benjamin Netanyahu afirmaba que en los últimos días Israel ha golpeado a Hezbollah de formas que no podía imaginar. Advierte de que si Hezbollah no ha entendido el mensaje, lo hará, señalando que no descarta nuevos ataques para lograr el regreso a sus hogares de las decenas de miles de desplazados del norte de Israel. También miramos a Egipto. Los ministros de Exteriores de Egipto y de Líbano instaron este lunes a los países activos y a las Naciones Unidas a asumir su papel para evitar que los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah se conviertan en un conflicto regional a gran escala. En un comunicado conjunto, ambos ministros reunidos en Nueva York destacaron que los estados activos deben desempeñar su papel para evitar que los enfrentamientos se expandan y se conviertan en un conflicto regional a gran escala. Subrayaron también la importancia de que la comunidad internacional y la ONU emitan una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que Israel detenga inmediatamente su agresión contra los territorios palestinos y libaneses. Mientras tanto, en Turquía, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan acusaba a Israel de intentar extender la guerra más allá de Gaza. Según ha dicho en las últimas horas, los recientes ataques de Israel contra Hezbollah representan una clara manifestación de sus esfuerzos por extender la guerra por toda la región. En su intervención ante el Comité Directivo Nacional Turco-Estadounidense en Nueva York, el presidente ha urgido a que la ocupación israelí cese de manera inmediata sus ataques. Dice que se está produciendo un genocidio ante los ojos del mundo entero. Además, dice que el sistema mundial no está haciendo nada para detenerlo. También hablamos de Irán. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha dicho que Israel está presionando directamente a Irán para que intervenga en la guerra. Dice que la entidad sionista busca involucrar a Irán y otras partes, especialmente Estados Unidos, en el círculo de la guerra. Además, precisamente hablaba de Estados Unidos. Dice que Teherán está listo para iniciar conversaciones nucleares en Nueva York. Eso sí, en el caso de que la otra parte esté dispuesta.
Y en Corea del Norte miramos a un posible nuevo ensayo nuclear cerca de las elecciones de Estados Unidos. El asesor de Seguridad Nacional de Corea del Sur declaró este lunes que el próximo ensayo nuclear de Corea del Norte podría llevarse a cabo en cualquier momento antes o después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. En una entrevista con Yonhap News comentaba la revelación pública por parte de Corea del Norte de una instalación de enriquecimiento de uranio a principios de este mes, señalando que la medida podría utilizarse para atraer la atención nacional y extranjera, resaltando la amenaza nuclear de Corea del Norte antes de las elecciones presidenciales estadounidenses. Hablamos también de Alemania, del Partido Socialdemócrata, el del canciller alemán Olaf Scholz, que ha desmentido las encuestas y ha conseguido la victoria, eso sí, por un estrecho margen este domingo en las elecciones de Brandenburgo. El Estado federado que envuelve Berlín y en el que los socialdemócratas gobiernan desde 1990 ha logrado mantenerse pese al empuje de Alternativa para Alemania. El primer ministro de Brandenburgo ha logrado el 30,7% de los votos, celebrando una remontada que a muchos les parecía imposible a principios de este verano. Después de alejarse, eso sí, de su partido pese a su victoria, ha señalado que el resultado y el avance de AfD merece una reflexión profunda. Y de Alemania pasamos a Estados Unidos. Hablamos del hombre acusado de conspirar para asesinar al expresidente Donald Trump. Ryan Wesley Routh acosó al expresidente durante meses, según revelaba este lunes el Departamento de Justicia. Un expediente judicial mostró que Routh rastreó los movimientos de Trump desde mediados de agosto hasta mediados de septiembre, cerca de su campo de golf en West Palm Beach, en Florida, y su propiedad de Mar-a-Lago. Además, también hoy se reveló que Ryan Routh supuestamente escribió una nota titulada Querido Mundo. El texto, escrito meses antes del intento de asesinato, decía que tenía la intención de matar a Trump. Decía que este fue un intento de asesinato contra Donald Trump, pero te fallé, decía, hice lo que pude y le di todo el coraje que pueda reunir. Ahora depende de ti terminar el trabajo. Ofreceré $150.000 a quien pueda completar el trabajo, es lo que decía esta nota encontrada. Precisamente miramos a Trump, que sigue a la cabeza en 3 estados clave del sur del país. Es lo que muestra una encuesta de New York Times y el Siena College publicada este lunes. Trump supera a Harris por 5 puntos, en Arizona 4 puntos, en Georgia y 2 puntos en Carolina del Norte. Tanto Arizona como Georgia votaron por el candidato demócrata Joe Biden en 2020. Los votantes de los 3 estados tienen una opinión desfavorable tanto de Trump como de Kamala, 50% y 51% respectivamente. Consideran que la economía es el tema electoral más importante, seguido de la inmigración y el aborto. Cuando se les preguntó qué candidato manejaría mejor el tema más importante para ellos, eligieron a Trump con un 50% frente al 46% de Kamala Harris. Precisamente hablando de Donald Trump, considera que el mundo se ha convertido en un lugar muy peligroso y que su rival Kamala Harris no podrá evitar que se produzca otra guerra mundial. Decía Trump que el mundo es muy peligroso y que Kamala no es capaz ni siquiera de responder a las preguntas más sencillas. Dice que cómo podrá representar a Estados Unidos en la lucha por detener la guerra mundial. Es lo que se preguntaba en su página en Truth Social. Anteriormente, el político también advirtió que Estados Unidos se encaminaría hacia una tercera guerra mundial bajo una administración demócrata. Hoy también los ojos puestos en la ONU, en esta Asamblea de Seguridad, pendientes de Zelensky, de Anthony Blinken, de Josep Borrell. Hacemos una pausa, enseguida les contamos toda la información en Negocios Televisión. Pensamos que el ciclo económico sigue siendo robusto y por lo tanto es un buen momento para tomar riesgo en renta variable. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en el tercer trimestre del 2024. En primer lugar, tanto los fundamentales como los análisis técnicos apoyan a los activos de riesgo. Las economías muestran resiliencia y la inflación es persistente, pero también gestionable. En segundo lugar, China se encuentra en un periodo de estabilización controlada. Existen señales claras de recuperación, pero es muy importante que los responsables políticos continúen apoyándola. Y por último, en tercer lugar, dada la dispersión en los mercados, este es un buen momento para las operaciones tácticas. Las empresas estadounidenses de mediana capitalización y los bonos convertibles son una buena opción en este sentido. Y desde una perspectiva sectorial, nos gustan la tecnología y las finanzas.
¿Cuántas veces has dicho, aquí hay más de lo que nos están diciendo? ¿Cuántas veces has visto que lo que te están poniendo como fotografía principal para mirar la actualidad está con tonitos oscuros en algún lado que no terminas de descifrar? ¿Cuántas veces miras alrededor y dices, aquí hay más información de la que de verdad nos están dando? Ese es el objetivo de lo que la economía esconde. Un libro para intentar ver todos los detalles, todos los matices, todos los colores, todo lo que está oculto detrás de la fotografía, todo lo que nos dicen pero no nos están diciendo, y todo aquello que necesitas para tener una fotografía global de lo que de verdad quienes mandan están queriendo hacer, pero tú no tienes toda la información para ello. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la última hora, mirando de nuevo a Oriente Medio. Les contamos que Estados Unidos va a enviar más tropas. Está enviando tropas adicionales durante un fuerte aumento de la violencia entre Israel y las fuerzas de Hezbollah en el Líbano, que ha aumentado el peligro de una guerra regional mayor. Es lo que apunta en estos momentos el Pentágono. El secretario de prensa del Pentágono, el mayor general Pat Ryder, no ha proporcionado más detalles sobre cuántas fuerzas adicionales habría ni tampoco qué tareas se les encomendarían. Estados Unidos tiene actualmente unos 40.000 soldados en la región. Los nuevos despliegues se producen después de importantes ataques de las fuerzas israelíes contra objetivos de Hezbollah en el interior del Líbano. Han matado a cientos de personas mientras Israel se prepara para realizar más operaciones. El Departamento de Estado advierte a los estadounidenses que abandonen el Líbano ante el aumento de riesgo de una guerra regional. En medio de la tensión, en medio de los ataques de Israel, el Líbano, Estados Unidos enviará más tropas a Oriente Medio. Precisamente, pendientes de Estados Unidos, miramos a todas las claves de las elecciones, mirando de nuevo a las encuestas, los mensajes de Donald Trump. También se esperan declaraciones por parte de ambos candidatos. Nos cuenta ya todas las claves nuestro compañero Manuel Velázquez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sergio. En efecto, es una jornada en la que siguen poniendo la carne en el asador los candidatos a ser el próximo inquilino de la Casa Blanca en esas elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. Donald Trump participa en un acto, en este caso en Indiana, en Pensilvania. Se espera que el expresidente vuelva a ratificar esas medidas de apoyo sin fisuras a Israel, máxime cuando sigue habiendo una escalada de tensión en la región tras esos bombardeos recientes al sur y al norte del Líbano. Un Donald Trump que ha opinado recientemente sobre la bajada de tipos de la Fed, ha acusado incluso al organismo de hacer política, campaña a favor de Kamala Harris, y en la que también se espera que vuelva a afear las posiciones en política internacional y las políticas migratorias de su candidata demócrata. Y Kamala Harris, que se ha tomado un respiro después de hacer una intensa gira este fin de semana en el estado de Wisconsin, uno de los más cuestionados y de los más difíciles. Todo ello para buscar el voto del candidato indeciso, recordemos, en uno de los estados más disputados. Harris, que en los últimos días está insistiendo en lo que ella llama la economía de las oportunidades, con mayores ayudas a los emprendedores, con exenciones fiscales de hasta $50.000 para las personas que monten negocios y préstamos de hasta $25.000 para la vivienda. Y la vicepresidenta Kamala Harris, que este fin de semana ha vuelto a tensar la cuerda y ha vuelto a meter presión a su candidato republicano, a su contrincante, pidiendo de nuevo un debate, concretamente para el próximo mes de octubre. Una Harris que dice estar lista para volver a compartir escenario con Donald Trump. Sin embargo, desde la campaña, los organizadores de la campaña del candidato republicano han negado esa posibilidad. Concretamente, dicen desde la parte demócrata que no debería tener Donald Trump ningún problema en participar y en aceptar ese debate, pero desde la campaña de Trump han reiterado este sábado que el candidato no va a participar en otro debate. Se remitían a esas declaraciones que publicó recientemente en la red social Truth, en la que decía que no, un no categórico, no habrá un tercer debate. Y recuerden, Trump, que dijo además, que ha argumentado este fin de semana, que ya es demasiado tarde para tener otro debate presidencial porque los estadounidenses ya han comenzado a emitir sus votos en las elecciones de 2024.
Y es todo por el momento, Sergio. Como bien decías, las encuestas bastante empatadas en el caso de Polymarket, 52% de opciones para Harris, 48% para, en este caso, Donald Trump, más ajustado todavía para Nate Silver, cuyo modelo de encuestas refleja un 51% para Harris, un 49% para, en este caso, el candidato republicano. Otras encuestas ya se van al 60% para Harris y un 39% para Trump. En este caso es la encuesta de 538. Muy pendientes de las encuestas y también de lo que vayan diciendo ambos candidatos. Muchísimas gracias, Manuel. Nosotros miramos de nuevo otro punto que va a ser fundamental en estas elecciones de Estados Unidos, lo que ocurre, lo que acontece en Oriente Medio con Benjamin Netanyahu, con Israel, que es uno de los mayores aliados de Estados Unidos. Y precisamente Netanyahu habla en estos momentos, lanza un mensaje a los civiles libaneses. Dice que es el momento de evacuar, que la guerra de Israel no es contra ellos. Como les contamos, decenas de miles de personas están huyendo en estos momentos en sus coches. Escuchamos el mensaje de Netanyahu. It's not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please, get out of harm's way now. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes. Y de Netanyahu, de Oriente Medio, pasamos de nuevo a lo que ocurre en el conflicto en Ucrania. Como decíamos, todos pendientes de la Asamblea General de la ONU, donde hablaba precisamente el secretario de Estado de Estados Unidos, un Antony Blinken, que dice que saben que Putin va a utilizar el invierno como un arma, pero que van a dotar a Ucrania de todo lo necesario. Le escuchamos. Once again, not just the prospect, but the reality of Putin weaponizing winter, weaponizing the weather, to use energy as a weapon in his efforts to subjugate Ukraine. And we know that the upcoming winter will be challenging, which is why our countries have been working together every single day to help ensure that Ukraine has what it needs. Miramos también a Europa. El primer comisario de Defensa de la Unión Europea quiere obligar a los países a almacenar niveles mínimos de municiones y otros suministros, pero no solo habla de la necesidad de armarse, también del enemigo. Andrius Kubilius advierte de que Europa tiene que prepararse para un ataque ruso dentro de unos años. Va a asumir el cargo este año si el Parlamento Europeo lo aprueba y hace un paralelismo entre su plan para la ahora tan reducida industria armamentística del bloque con lo que se hizo recientemente en la crisis energética. Y precisamente mirando a Europa, vamos a poner el foco, en este caso en Reino Unido. Más bien vamos a mirar a la OTAN. Después de que el pasado 7 de septiembre un dron violara el espacio aéreo de Rumanía durante ataques nocturnos contra Ucrania, la Real Fuerza Aérea ha incrementado su vigilancia del Mar Negro, desplegando sus mejores aviones, entre los que se encuentran aviones Typhoon, un avión cisterna, Voyager y un avión de vigilancia RC-135. No obstante, la vigilancia es una actividad muy común. Reino Unido ha estado recopilando información sobre las fuerzas rusas desde antes de que comenzara el conflicto, pero a raíz del mismo los datos obtenidos pueden ayudar a las tropas de Zelensky a actuar con mayor rapidez. Dicen que oficialmente toda la información recopilada se envía únicamente a los países de la OTAN, pero todo el mundo sabe que algunos de estos países comparten la información con Ucrania, lo que les permite contrarrestar los ataques entrantes. Los datos de inteligencia occidentales ofrecen a Ucrania la capacidad de responder un poco más rápido. Es lo que advierte en Reino Unido Defense Journal, en concreto un exoficial de la RAF. También miramos a Emmanuel Macron, el presidente francés, dice que las relaciones con Rusia deberían reconsiderarse después de que termine la guerra a gran escala en Ucrania. Es lo que apuntaba en un acto en París el presidente francés, instando a la gente a imaginar la paz de mañana en Europa en una nueva forma y en una nueva realidad. Dice Macron que tendremos que pensar en una nueva forma de organización de Europa y repensar las relaciones con Rusia después de la guerra en Ucrania. En los primeros meses del conflicto, Macron fue criticado por sus llamados a evitar la humillación de Rusia, pero luego endureció su postura. También miramos a Irán. El nuevo presidente iraní Masoud Pezeshkian ha asegurado este lunes que busca entablar un diálogo con Occidente sobre el conflicto de Ucrania y Rusia, a la vez que negó que el país le suministre misiles a Moscú. Decía Pezeshkian que están intentando sentarse a dialogar y negociar con los europeos y los estadounidenses. Añade literalmente: nunca hemos apoyado la agresión de Rusia sobre el territorio de Ucrania. Es lo que declaraba Pezeshkian a la prensa al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
También hablamos de Dinamarca. Dice que los países occidentales deberían dejar de dudar a la hora de permitir a Ucrania usar las armas proporcionadas en ataques dentro del territorio ruso. Es lo que declaraba la primera ministra Mette Frederiksen en una entrevista con Bloomberg. Dice que las restricciones al uso de armas deberían levantarse, que ha habido constantes discusiones sobre si están autorizando con estas armas a Kiev y que sería muy bueno detener los atrasos que ha habido. Su sugerencia es que se pongan fin a las discusiones sobre líneas rojas. Dice que ha sido un error durante esta guerra tener una discusión pública sobre líneas rojas, ya que eso simplemente es darle a Rusia una carta demasiado buena en sus manos. Hablamos también de la OTAN, Europa, que se está preparando para una hipotética guerra contra Rusia. Algunos países ya no lo ocultan. Alexander Stubb, presidente de Finlandia, ha asegurado en una reciente entrevista con el canal de televisión alemán Welt que su país puede desplegar un ejército de más de 280.000 soldados si llegara este conflicto bélico. Decía Stubb que si estalla una guerra pueden convocar inmediatamente a 280.000 personas para el servicio. En este sentido, ha destacado que Finlandia tiene un alto nivel de tropas, 9.000 militares entrenados y cientos de miles de ciudadanos que pueden ser movilizados. Argumenta que la Fuerza Aérea, la Armada y el ejército finlandés están entre los más fuertes de la OTAN. Stubb también ha recordado que desde la Edad Media Finlandia ha librado casi 30 guerras pequeñas o grandes contra Rusia y que su política de seguridad se basa en el realismo. Dice que igual que no se unieron a la OTAN después de la Guerra Fría, deciden mantener un ejército fuerte y que el servicio militar formaba parte de esa política. Mirando de nuevo a la OTAN, varios combates interceptaron durante el fin de semana 6 aviones rusos sobre el Mar Báltico. Dice que los días 20 y 21 de septiembre identificaron 6 aviones sobre la región del Mar Báltico sin plan de vuelo y sin transpondedores. Es lo que especifica la Fuerza Aérea de Letonia a través de X. Al identificar los aviones, 2 cazas Eurofighter Typhoon de la OTAN estacionados en Letonia despegaron, advirtieron y escoltaron a los aviones rusos. Según la Fuerza Aérea alemana, los aviones rusos eran modelos Su-35 y Su-30 MKI. No obstante, la Fuerza Aérea de Letonia reconoció que el espacio aéreo no fue violado. Aviones de países de la OTAN han estado patrullando el espacio aéreo del Mar Báltico desde que Estonia, Letonia y Lituania se unieron a la OTAN en 2004. También hablamos de Japón. Sus autoridades afirman que aviones militares rusos violaron las fronteras aéreas japonesas en la zona de la isla norteña de Hokkaido. La declaración correspondiente la hizo a los periodistas el secretario jefe del gabinete, que reemplaza ahora a Fumio Kishida, que se encuentra en Estados Unidos. Dice que en 3 ocasiones se detectaron intrusiones en el espacio aéreo de su país, por lo que se desplegaron aviones de combate de las fuerzas de autodefensa. Y hablamos ahora de Rusia. Ha anunciado este lunes que ha preparado las instalaciones del polígono nuclear de Nueva Zembla, que fue escenario en 1990 del último ensayo atómico soviético. Es la respuesta dada a los pasos de Estados Unidos. Dicen que esto se hizo también en calidad de reacción a los pasos de Washington, que a lo largo de los últimos años se centró en el perfeccionamiento de la infraestructura en ese terreno. Es lo que apunta Sergei Ryabkov, viceministro de Exteriores, según informa RIA Novosti. Ryabkov confirmó así las informaciones aparecidas en la prensa rusa sobre la plena preparación del polígono nuclear. Dice Ryabkov que el polígono está preparado para la renovación de las actividades de prueba a gran escala, que está totalmente listo y que está preparado el personal si llega la orden. En cualquier momento se puede comenzar con este ensayo. Es lo que apunta el contraalmirante Andrei Sinitsyn, jefe del polígono situado en el archipiélago ártico. El militar subrayó que si las autoridades rusas deciden reanudar los ensayos, esa orden se cumplirá en el plazo de tiempo establecido. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha declarado este lunes que Rusia ve en los medios de comunicación mucha información contradictoria sobre el llamado plan de la victoria de Volodymyr Zelensky, que se encuentra actualmente en Estados Unidos. El Kremlin dijo que iba a estudiar lo que el presidente ucraniano ha calificado como su plan de victoria para poner fin a la guerra con Rusia a medida que publique información oficial a este respecto. Se espera, por cierto, que Zelensky presente su plan esta semana tanto a Joe Biden como a Kamala Harris como a Donald Trump. Dice Peskov que si alguna vez aparece información de fuentes oficiales, por supuesto estudiarán con atención, pero que hay mucha información diversa, incluso contradictoria, información poco fiable y que por eso son muy reservados a este respecto. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, ha declarado este lunes que su país no tiene intención de realizar pruebas nucleares. Estados Unidos también se abstiene de tales acciones. Dice que tal como lo determinó y formuló el presidente ruso Vladimir Putin, pueden realizar tales pruebas, pero no se realizarán si Estados Unidos se abstiene de tales medidas. Es lo que decía Ryabkov a los periodistas. En junio, Putin reveló que su país está considerando posibles cambios en su doctrina nuclear, incluida la reducción del umbral para el uso de armas nucleares en Occidente.
El Consejo de Ministros del Gobierno ruso ha aprobado una propuesta de reforma del Código Penal que tipifica el delito de rusofobia cometido por ciudadanos de países extranjeros sin tener en cuenta la extraterritorialidad de la norma. El Gobierno de Rusia apoya el proyecto de ley, según explica el documento al que ha tenido acceso la agencia de noticias rusa Interfax. El documento propone una reforma del apartado 3 del artículo 12 del Código Penal, que se refiere a las personas que han cometido un crimen fuera de las fronteras de la Federación Rusa, que se aplica a ciudadanos extranjeros y apátridas que no tengan residencia permanente en Rusia y que hayan cometido un crimen fuera del país. Además, plantea incluir el apartado 136.1 sobre rusofobia, que contempla responsabilidad penal para los cargos extranjeros de organizaciones internacionales o que apátridas perpetren acciones discriminatorias fuera del territorio ruso o que hagan llamamientos a cometer acciones de este tipo. Propone además una modificación del artículo 247 sobre participación del acusado para que en casos excepcionales de carácter penal de gravedad leve o moderada pueda desarrollarse el proceso judicial en ausencia del acusado. Precisamente el ejército ucraniano admite ahora que sus pérdidas en el frente son mayores que antes, es lo que escribe Financial Times. El periódico hablaba con comandantes de fuerzas armadas ucranianas que califican los últimos combates de muy feroces. Describen la situación como devastadora. La ofensiva rusa cobró fuerza en agosto, cuando Ucrania desvió a miles de tropas más curtidas en batalla para llevar a cabo su incursión en Kursk. Ucrania esperaba que este movimiento obligara a Rusia a redistribuir recursos de Donetsk, pero eso no ha sucedido. En cambio, las fuerzas rusas han capturado varias ciudades moviéndose a menos de 8 kilómetros de Prokrovsk y a solo 4 kilómetros de Mirnoraz. Ya hablamos ahora precisamente de Ucrania. Les contamos que dice Zelensky, que el candidato republicano, que Donald Trump no sabe cómo frenar el conflicto ucraniano. Es lo que manifestaba en una entrevista con The New Yorker. Decía Zelensky que cree que Trump no sabe realmente cómo detener la guerra. Incluso si cree que sabe cómo hacerlo, no está de acuerdo. Dice que lo que sucede a menudo con esta guerra es que cuanto más profundamente la miras, menos entiendes. Dice que hay muchos líderes que estaban convencidos de que sabían cómo terminarlo mañana, pero cuando profundizaron más en ello se dieron cuenta de que no era tan simple. Precisamente mirando a Ucrania, el Consejo Noruego para los Refugiados ha alertado de que Ucrania ha registrado este verano el trimestre con mayores víctimas civiles desde el año 2022, la fecha en la que estalló la guerra en el país tras el inicio del conflicto. De acuerdo con datos de NRC, más de 3.200 personas resultaron heridas o fallecieron entre los meses de junio y agosto de este año, un 33,7% más que en el mismo periodo del año anterior, demostrando así que los civiles pagan el alto precio de la guerra. Según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en torno a 500 personas han fallecido y otras 2.685 han resultado heridas a causa de los ataques rusos entre junio y agosto, siendo julio el mes más mortífero, con 244 fallecidos y más de 1.100 heridos. Es lo que está informando en estos momentos Europa Press. Y miramos también a los BRICS. Les contamos que la caída del valor del dólar estadounidense se está acelerando a medida que su poder adquisitivo se va agotando en 2024. Una caída del poder adquisitivo del dólar podría provocar una hiperinflación en el país que afectaría a los mercados bursátiles y de materias primas en general. El poder adquisitivo del dólar está disminuyendo en un momento en el que los BRICS buscan derrocarlo de su condición de moneda de reserva mundial. Inés Zhang, la directora ejecutiva de Sun Enterprises, destacó que el poder adquisitivo del dólar se está erosionando. La Reserva Federal documentó que solo el 3% del poder adquisitivo original del dólar permanecerá en 2024. Decía literalmente que esto es lo que nos dirán los datos oficiales del gobierno. Esto les da a los BRICS más margen para competir con el dólar a medida que su poder adquisitivo se reduce. Además de los problemas del dólar, la agenda de desdolarización de los BRICS también estará sobre la mesa. Dicen además que creen con todo su corazón y con todo lo que saben que ya se ha comenzado la transición hacia la hiperinflación. Es lo que apuntaba Sun a Kitco News. Dice además que van a haber más préstamos, más impresión de dinero y más inflación porque no han matado a esa bestia que crearon y siguen creando. Pendientes de la caída del dólar, pendientes también de las noticias más destacadas hoy en Wall Street, el mejor análisis geopolítico. Una pausa, 2 minutos, enseguida volvemos con todo en Negocios Televisión. Dunas Capital es una compañía reconocida por haber desarrollado una estrategia innovadora, sofisticada y flexible para responder con fuerza a la dureza de los mercados. Así es la naturaleza Dunas. Experiencia, independencia, transparencia, innovación, flexibilidad, sostenibilidad. Así es como Dunas Capital consigue abrir caminos más seguros y rentables en el cambiante paisaje financiero.
En Arkia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arkia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. Y estamos ya de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la escalada en Oriente Medio, pendientes también del conflicto en Ucrania y también, por supuesto, mirando a la economía en esta primera sesión de Wall Street, mirando a las tecnológicas, pendientes de Tesla, de Intel, pendientes también de muchos datos macro. Durante esta semana nos va a contar todas las claves nuestro compañero Manuel Velázquez. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Dónde miramos hoy a Wall Street? Hola de nuevo, Sergio. De momento hay que decir que Wall Street lo tenemos con ligeros avances. Parece un lunes un tanto atípico en el que no está teniendo demasiado impacto esos datos PMI que han mejorado en el caso del sector servicios, se han hundido aún más y se han alejado de los 50 puntos en el caso del PMI manufacturero, y las noticias corporativas tampoco están dejando grandes movimientos, aunque hay excepciones. De momento tenemos a Intel liderando las ganancias en el Dow Jones después de confirmarse ese interés de Apollo Global Management, esta firma de inversión que ha propuesto al fabricante de microchips una inversión de hasta 5.000 millones de dólares. Recordemos, los ejecutivos de Intel, según informaba hoy Bloomberg, estarían estudiando esta propuesta de Apollo que podría materializarse como una inversión de capital, aunque todavía no hay cerrado ningún acuerdo. Recordemos, esta propuesta tiene lugar apenas 2 meses después de que Intel acordara vender a Apollo una participación en una planta de fabricación de chips en Irlanda, en la que esta firma de capital privado, Apollo Global Management, invirtió 11.000 millones de dólares en Intel, la mejor del Dow Jones, subiendo casi un 3%. Y muy parada la cotización de Constellation Energy después de recibir hoy 2 mejoras de recomendación, después de anunciar que reabrirá una de sus plantas nucleares para dotar de energía a Microsoft. Recordemos, hoy Wells Fargo ha mejorado el precio objetivo de Constellation Energy de 250 a 300 dólares, citando el compromiso de Microsoft con la descarbonización y el de la disposición, dice, a pagar una prima de energía nuclear confiable. El banco además destaca el potencial de ganancias y Morgan Stanley, por supuesto, también recomienda comprar el valor y le sitúa un precio objetivo que lo eleva de 233 a 313 dólares. De momento, los títulos de Constellation Energy muy planos, apenas suben algo menos de medio punto porcentual, cotiza en 255,81 dólares. Y Tesla, la mejor del Nasdaq, se beneficia de esa prohibición de la administración Biden contra los coches chinos. El Departamento de Comercio de Estados Unidos de momento ha propuesto prohibir el uso de software y hardware chinos en vehículos conectados en las carreteras estadounidenses por motivos de seguridad nacional, una medida que impediría la entrada en casi todos los automóviles chinos en el mercado norteamericano, a pesar de que esta propuesta se prevé que entraría en vigor en el año 2030. O incluso en 2029 los títulos de Tesla suben más de un 4,5%. Y mucha tranquilidad para los títulos de Southwest Airlines, a pesar de que ha anunciado inminentes cambios estratégicos. La compañía, la aerolínea, ha informado a sus empleados que se preparen para importantes decisiones en un futuro próximo. Esas medidas que forman parte de una estrategia para impulsar la rentabilidad y responder a las presiones del inversor Elliott Investment Management. Recordemos, la aerolínea que se ha enfrentado a dificultades para recuperar la estabilidad tras la pandemia del COVID-19, unos desafíos que se han visto agravados por los retrasos en las entregas de aeronaves de Boeing.
Una Boeing que de momento no consta que hayan llegado a ningún acuerdo, por lo tanto afrontan ya más de una semana de huelga. Recordemos, cada día unos 100 millones de dólares penalizan las cuentas de la compañía estos paros. Pues nada mal, vamos a por el millón casi, ¿no? Problemas para Boeing, desde luego. Muchas gracias. A ti. Lolo, por esta última hora. Nosotros sí, vamos a mirar también precisamente a últimas horas, vamos a mirar al ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant. Dice que las FDI están aplastando la infraestructura de Hezbollah que se había construido durante décadas en los ataques de hoy en Líbano. Dice además que el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ahora está solo. Dice literalmente Gallant: en los últimos días hemos destruido lo que Hezbollah había construido durante 20 años. Nasrallah sigue solo en la cima. Unidades enteras de la fuerza Radwan han sido retiradas del servicio y decenas de miles de cohetes han sido destruidos. Gallant ha hecho estas declaraciones durante una visita a la sala del mando de dirección de operaciones de la FDI. Guterres, como se pueden imaginar en este contexto, totalmente alarmado por la escalada en Líbano, dice que están muy preocupados por el gran número de víctimas civiles, mientras, como decimos, Yoav Gallant, el ministro de Defensa, dice que las FDI, que el ejército de Israel está aplastando a Hezbollah, está aplastando la infraestructura que ha tardado décadas en construir.